Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Andrés Smith Favela, apasionado por la medicina como profesión, enamorado de mi pareja y mis hijos, y me encanta en este caso lo que es la medicina, es por eso que estoy aprendiendo piano y la fotografía. Bienvenidos a Hoy con Pepe Avelar. Tengo una de esas personalidades maravillosas de la ciudad, no solamente por su actividad profesional, sino además por su labor altruista. Doctor Andrés Smith, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias ahora sí por toda tu hospitalidad el día de hoy, así es que estamos muy contentos. A ver, platícame de dónde salió esta idea de que tenías que estudiar medicina. Híjole, pues yo te puedo decir que no tengo ninguna una parte así específica que yo te pueda decir, pero una cosa que es bien curiosa, que yo desde muy pequeño decía que yo quería estudiar, quería ser doctor. Yo decía que parte era porque mi papá trabajaba mucho, muchas horas fuera de la casa, y entonces mi visión de ser médico es que yo lo miraba como estar en un escritorio, estar leyendo un libro, y los pacientes iban a llegar, yo los iba a ver y les iba a decir, ¿tienes esto? Se iban a ir, me iban a pagar, y yo iba a seguir estudiando. De pequeño jugabas a ser doctor con esta lógica. Definitivamente sí, y bien curioso porque ahora sí no sé ni de dónde, ¿no? Pero nació y surgió eso. Yo creo que hay algunas profesiones que normalmente de niños nos gustan, ¿no? La medicina, el ser bombero, el ser astronauta, son como cosas, pero a todos la mayoría se nos quitan, pues, o sea, tú no tenías nada de antecedentes, tíos, familia, nada al respecto, ¿no? Soy el único médico en toda la familia, ¿no? Y bien curioso porque vengo de una familia bastante grande. Del lado de mi madre, ella tiene 2 hermanos y tengo como unos 120 primos. ¡Wow! Del lado de mi padre. 120. Así es. O sea que a nadie se le ocurre casarse porque las bodas son gigantescas. Pues definitivamente. Y de mi padre son 15 hermanos. Y tengo como 150 primos. ¡Wow! Y dentro de todo esto, pues soy el único médico. Oye, ¿y si ubicas a todos los primos? Dime la verdad. No. Definitivamente. Y me ha pasado, que a veces van al hospital y preguntan por mí y me los enfermeros me dicen, doctor, hay alguien que dice que es su prima. Y ya voy y veo y digo, sí es mi prima. Y después a veces me ha sucedido, ¿sabes qué? Creo que es el vecino. Entonces, nada que ver, pero es parte de lo que curioso. sucede. Bueno, tú eres tijuanense de nacimiento, como muy poca gente en esta ciudad, aún en estas fechas, ¿no? Fíjate que sí, bien interesante, porque yo creo que pues ahora sí yo también soy producto de lo que nosotros vemos en esta ciudad de Tijuana. Estamos bendecidos porque estamos pegados unidos a la frontera con Estados Unidos. Así es. Y muchas personas... Ya no podemos decir pegados, ¿verdad? Literalmente somos una región, o sea, pero bueno. Y disculpa, porque a veces de repente me salen un poquito las palabras, vamos a decirle un poquito medio apochadas o gringadas, debido pues a esa región. ¿Por qué? Sí. Y pero sí, yo pues quiero decirte que estoy muy contento porque ahora sí nací y parte de mi vida ha sido aquí en Tijuana. Ahora, tienes una experiencia bien curiosa de cómo fue que naciste en Tijuana cuando tus padres pues realmente vivían en Los Ángeles, ¿no? Mis padres en ese tiempo migraron, en este caso de Michoacán y Sonora a Tijuana. Y después de ahí... ¿Tu madre es la que es de Sonora? Mi mamá es de Michoacán. De Michoacán, sí. Ok. Y bien interesante porque pues ahora sí ellos... mi papá consigue trabajo en Los Ángeles y lo que sucedió... Legalmente. Sí. No, bueno, porque sobre todo en esa época, o sea, la ilegalidad para trabajar en Estados Unidos estaba, pero sabrosa, ¿no? Sí, pero bien curioso porque también creo que a veces en ese tiempo también era fácil emigrar. Era mucho más sencillo, no era tan complicado. Claro. Mi abuelo fue bracero, le tocó estar en el programa bracero en ese tiempo también. Entonces, ahora sí, mi madre está embarazada, se le antoja la comida china mexicana tijuanense. Venimos a Tijuana. La verdadera comida china. Sí. Para nosotros, ¿no? Sí, y eso pasó, que de repente, pues, mi mamá, pues ahora sí, básicamente yo nací en Tijuana debido a una comida china aquí. De verdad, o sea, literal, por accidente en la ciudad. Sí. Pero terminaron quedándose aquí, lo cual habla de otro momento importante en el cambio de vida de tus padres, ¿no?
Sí, ahora sí, en ese tiempo ya mi papá, con ayuda de mi abuela, empieza en lo que es el comercio, y en este caso lo que es el comercio textil. Entonces empiezan a establecer aquí en la ciudad, tienen algunos negocios. ¿Vendiendo qué telas? Telas. ¿Por metros? Ajá, telas, okay. Ahora sí lo que en aquel tiempo le llamaban telas y retazos. Sí, como no. Y pues tuvimos... Pues es que se vendían, todavía se venden muchos retazos, déjame decirte. Sí, no, bien interesante, porque mi papá llegó a tener 3 negocios aquí en la ciudad de Tijuana, ¿no? Entonces, que sucede que pues yo estudié lo que es la primaria y la secundaria en la Colonia Libertad. Inclusive, pues ahora sí fui parte de la iglesia que está ahí en la calle 12, enfrente de la escuela secundaria. Entonces, esa fue mi formación en Tijuana. O sea, la primera parte, la preparación. ¿Después te fuiste a Estados Unidos entonces? Sí, en ese tiempo mi papá me comenta y me dice, ¿quieres irte a estudiar a Estados Unidos? Y yo ahora sí, teniendo 14 años. ¿Nacionalidad? En ese tiempo no, solamente estaba emigrado. Y yo, de 14 años, ¿qué va a saber uno? Yo nomás le dije, pues creo que sí. Y bueno, pues vámonos. Y nos fuimos para, en este caso, para Chula Vista. Y lo que nos sucedió, ahora sí, no nada más a mí, yo soy el mayor de mi familia, mis hermanos. Somos en total 4, una hermana y somos 3 hermanos. Sí, y bien curioso porque recuerdo que tuvimos un impacto cultural, el idioma, que también fue difícil, y mi papá cometió un error. ¿Qué fue? Me sacó licencia y me puso un auto, y entonces, ¿qué te puedo decir? Ahora llamados fifís. Y pues mi papá, terminando de trabajar, mis papás se iban a San Diego y nosotros estábamos en Tijuana y nos ponían unas regañadas porque pues se suponía que tenemos que estar allá en San Diego y estudiando, ¿no? Por supuesto. Entonces sí. Entonces trajiste carro, las libertades, mucho más a gusto. Pero luego te metes una profesión que fue la de estudiar medicina, que requiere muchísima dedicación. Yo tengo muchos amigos, mi familia está muy ligada a los temas médicos, y la verdad es que yo he visto, pues, no solamente mucha gente estudiar, sino todo este proceso de especialización y demás, que son muchísimos años de estar pegados a una carrera que la única forma de sacarla, creo yo, es con mucha dedicación, ¿no? Pues creo que te puedo decir que yo lo que recuerdo es, ahora sí, de los que le dicen a los clásicos geeks, y yo creo que era machetero. Era un machetero, y yo creo que te puedo decir que creo que fui uno de ellos. Y te puedo comentar que para mí fue un orgullo porque estuve en la escuela Venustiano Carranza ahí en la Colonia Libertad y fui, pues ahora sí yo saqué el primer lugar de la escuela, representé ahora sí en la comunidad aquí de la Colonia Libertad, yo representé en un concurso de escuelas. Sí, el que se hacía en sexto año de primaria, ¿no? Así es. Entonces, y a mí me tocó ir hasta ver al presidente. A mí yo no llegué. Gané. No, tú ganaste, yo no. No llegué a ese punto. Pero sí te puedo decir que me pasó eso. Y yo creo que una de las cosas que recuerdo yo es que yo tenía una ambición. Y mi ambición es que yo quería estudiar medicina. No sabía ni cómo, especialmente estando en un país donde el idioma te puedo decir que yo lo dominaba al 100%, pero el esfuerzo creo que, y el no desistir, inclusive llegó a tal grado que yo recuerdo que uno de los retos que yo tuve en la preparatoria en San Diego es que una maestra de biología me dijo que yo no iba a estudiar medicina, que yo no tenía la preparación y que no lo iba a lograr. Entonces, para mí fue difícil. Psicología inversa a veces, ¿eh? Así es, pero creo que me ayudó y me empujó a buscar ayuda, y es por eso que pude entrar, en este caso, a la Universidad de California en San Diego, que pues es una de las áreas, ahora sí, de las escuelas pues reconocidas aquí en el estado de California a nivel nacional y mundial. Ahora, ¿cómo has desarrollado tu carrera médica? Porque digo, finalmente ese es un tema de ir aprendiendo, es un tema de saber las cosas que se van necesitando, saber qué es lo que te gusta, saber, por ejemplo, que no necesariamente todo tiene que ver con un escritorio, como lo describiste hace un rato, no decía hacer una receta y vaya ese señor a surtirla y que le vaya muy bien.
te empezaste a especializar, te empezó a gustar un tema, pues yo pienso que complicado, que tiene que ver con el tema de las urgencias, con este tema de los desastres y que la gente llegue en cuadros complicados a un hospital, ¿no? Fíjate que me pasó algo bien interesante que nos pasa a todos los jóvenes. Sabía que quería estudiar medicina, pero no sabía ni qué era. Hice acepté una invitación de una persona que me invitó a ser voluntario en Cruz Roja Tijuana. Empecé a tomar cursos de primeros auxilios. Yo tenía 19 años y creo que eso Desde me abrió. ahí empezaste con Cruz Roja a los 19. Así es. Pero me abrió los ojos. Me di cuenta realmente lo que era la medicina, la pasión, la entrega, el sacrificio. Y el de enfrentarte a realidades que en otro momento no te enfrentas, ¿no? Porque finalmente, por ejemplo, hablo como Cruz Roja, pues ahí ves de todo tipo de clases sociales, de todo tipo de situaciones que a lo mejor en la práctica privada no lo vas a ver tan fácilmente, ¿no? Definitivamente es verdad. O sea, sí me tocó vivir circunstancias muy complicadas en ese tiempo, pero más que nada me sentó las bases y me hizo darme cuenta que realmente lo que yo creía que quería hacer estaba en un acierto. En este caso, pues ya después de ahí yo me fui a estudiar, hice la carrera de medicina en la Universidad de Illinois en Chicago. Después de allí... Precioso Chicago, ¿no? Sí, para mí fue una experiencia muy bonita porque pues me di cuenta que es como una ciudad mexicana en pequeño, en otro país. Entonces para mí fue mucho apoyo también emocional porque estaba estudiando en un lugar que también era lejano para mí y que aún así los fines de semana me iba ahora sí en este caso a meter un gol, pero me iba a las neverías conocidas de donde nació mi mamá, de Michoacanas. Sí. Y pues ahí encontrabas a las personas vendiendo elotes, a las neverías, toda esa parte. Que es la segunda o tercera ciudad más importante con presencia de mexicanos en Estados Unidos. Así es. Y entonces eso te puedo decir que para mí me ayudó mucho, ¿no? Porque no estaba tan desconectado. Y te voy a platicar una anécdota muy interesante. Cuando me aceptan en la escuela de medicina, para eso tienes que entrevistar. Cuando aplicas, entrevistas en varias ciudades. A mí me tocó ir a Detroit, me tocó ir a una ciudad de Columbia, Missouri, a Chicago, Los Ángeles, San Diego y otros lugares. Pero yo recuerdo que le dije a mi madre, en ese caso estábamos viviendo en Tijuana, y le dije, me aceptaron en la escuela de medicina, madre. Y mi mamá se puso bien contenta, estaba bien emocionada. Y le dije, y me aceptaron en Chicago. Y se puso más emocionada, ¿no? Después, la vi en la tarde, a unas horas después, y regreso a la casa y está llorando mi mamá. Porque te ibas a ir. Porque no sabía dónde estaba Chicago. Wow. Entonces, cuando vio que estaba tan lejos, le dio sentimiento. Dice, es que te vas tan lejos. Sí, claro. Ahora sí que cruzando todo Estados Unidos. Así es. Y digo, mis papás son personas, no son profesionistas, son comerciantes de toda la vida. Y para ellos es algo que ellos no se imaginaban que yo fuera a ir a un lugar tan lejos. Ahora, ese tema de estudiar la medicina y luego especializarte en el tema de urgencias, que le llaman que urgenciólogos, ¿cuál es el nombre de la especialidad? Porque creo que no es algo muy común en México. Pues bien interesante. En inglés se dice medicina de emergencia. Medicina de emergencia. Aquí a veces se le puede decir también medicina de urgencias, pero es lo mismo. Ahora, ¿qué diferencia, por ejemplo, tiene esta especialidad con la que tienes? A mí te digo que estoy ligado a los temas médicos y de repente veo y sabe quién atiende una urgencia en un hospital, o el médico residente, o los internistas. Yo no había escuchado el tema de que hubiera una especialidad en medicina de urgencias como tal. La historia es, en este caso, en Estados Unidos empezó en los 60s. En aquel tiempo, efectivamente, los médicos que estaban atendiendo ese departamento eran los cirujanos, los internistas, inclusive a veces oftalmólogos. Se comentaba que a veces hasta mandaban a los médicos que se portaban mal, los mandaban de castigo al área de urgencias. Mandaban hasta dermatólogos, especialistas de la piel. Pero pues se dieron cuenta que pues la mortalidad era muy alta. Claro. ¿Por qué? Porque pues no tenían los conocimientos para atender una situación extrema. Claro. Y después de ahí fue que en los 60 ya
surgió la especialidad en Estados Unidos. Y más joven en México. En México empezó a mediados de los 80, después del terremoto muy grande que hubo en la Ciudad de México. 85, el de la Ciudad de México. Así es. Fíjate nomás. Nace también en México. Ahora, una característica para dedicarte a esto tiene que ser la tranquilidad, el saber tomar decisiones en situaciones de muchísimo estrés, porque creo que lo que pasa en urgencias es que la gente llega con traumas pues muy grandes, ¿no? No sabes inclusive las complicaciones que se pudieran tener porque no tienes tiempo como lo tendría cualquier otro médico en un caso de una revisión y una operación programada, pues de perdida saber qué es lo que trae el paciente. En el caso de urgencias, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que parte de lo que nosotros nos formamos es de que estamos constantemente viendo situaciones críticas. Parece como que nos gusta la mala vida, sí, ¿no? Sí, como claro. Pero vivir bajo estrés, o sea, es definitivo. O sea, es entre la vida y la muerte, enfrentándote con ella todo el tiempo, ¿no? Así es. Pero a la misma vez, ahora sí, tanto estás viendo que te estás rebosando y estás aprendiendo ahora sí de tus maestros, que con tu entrenamiento empiezas a tranquilizar esa parte porque empiezas a tener confianza en ti mismo de lo que tú haces y te das cuenta que sí tienes con qué estabilizar una persona y darle, en este caso, el soporte de vida. Entonces, nuestra labor más que nada es en estabilizar, tratar, estabilizar y en este caso derivar a la especialidad que le requiera, ¿no? Que se necesite. Te puedo decir que más o menos nosotros como médicos en esta especialidad, el 90% de las veces nosotros hacemos el diagnóstico y ya se lo pasamos al especialista. Y para nosotros ha sido un gran logro porque nosotros ya somos parte crucial de todos los hospitales. Hay médicos especialistas que ya no nada más son jefes de departamento, sino también ya están involucrados en lo que es la administración de hospital, directores médicos de un hospital, en este caso CEOs de un hospital también. Porque entonces ha crecido mucho. Mucho el conocimiento que adquieres en una cosa de estas, ¿no? ¿Cómo ha sido tu crecimiento en el área de urgencias? Y ahorita tienes un puesto muy importante que es el director de urgencias del Hospital Sharp en San Diego. Pero digo, finalmente has de haber trabajado mucho para poder lograr una cuestión como este puesto que actualmente ocupas, ¿no? Pues te pudiera decir que sí. Yo empecé en 1996, empecé en Sharp y lo que me sucedió es que yo fui el primer latino dentro del grupo de médicos urgenciólogos. Me pasó algo bien interesante. Al director médico de ese tiempo le pasó un ataque al corazón, después al año le dio otro y entonces en ese caso pues ya se dio cuenta que no podía seguir. Y bien curioso porque me pasó algo que había dos médicos anglosajones que querían esa posición. Honestamente yo ni lo había pensado por nada, ¿no? Que ahora sí no de que me fuera a pasar a mí, entonces el director me escogió a mí. Y pues ahora sí el que se estaba yendo. El que se estaba yendo ya a descansar, ¿no? Que había fallecido. Sí, claro. Y se estaba yendo a no tener esas presiones, perdón. Sí. Pero no, estoy vacilando yo también. Pero bien curioso porque honestamente yo dije, no, oye, pues yo también para qué quiero ser el director si también me va a pasar lo mismo también a mí, claro, ¿no? Claro. Pero no, yo creo que para mí fue un gran orgullo. Hubo un poquito de sentimiento por uno de los médicos porque él estaba seguro que iba a ser el director. Pero te puedo decir, ahora sí, el mexicanito ahí, el latino ahora sí medio pochillo ahí que hablaba el inglés medio quebradillo y el español que también se me estaba olvidando. Pero me pasó algo muy interesante, o sea, salí adelante y pues te puedo decir que sigo de director. ¿Tienes ya cuánto tiempo? Tengo ya 20 años de director. Wow. En la parte como director administrativo, ¿no? En esta área. ¿Cuántos casos se ven en un área de urgencias, en un hospital como Sharp, por ejemplo? Nosotros aproximadamente vemos de entre 220 a 240 pacientes al día. ¿Al día? Sí. ¿Entre cuánta gente? Pues somos un grupo de 6 médicos en 24 horas. Todo eso, pero te puedo decir que muchas de las cosas que nos suceden en el departamento de emergencias es que muchas no son emergencias.
a veces es porque no hay acceso en este caso a las clínicas comunitarias o con su médico particular que no tienen espacio y acuden con nosotros, ¿no? Pero sí, efectivamente, nuestra especialidad es muy amplia. Somos todólogos, pero especializados en la parte crítica, desde los neonatos hasta las personas de la tercera edad. De todas las áreas. Ahora, durante todo este tiempo que has estado en la carrera, has estado ligado a Cruz Roja. Cruz Roja, que finalmente pues así es una institución en México que pues queremos mucho. Yo sé que es una institución internacional, pero yo no sé por qué en México siento que hay un especial cariño con la Cruz Roja. La gente siente que es como una salvación, entre comillas, tener un servicio como el de Cruz Roja. Este involucramiento que me decías desde los 19 años, ¿cómo fue evolucionando en toda tu carrera profesional hacia acercarte más a Cruz Roja? Pues lo acabas de comentar, bien curioso, pero dicen que el que prueba Cruz Roja nunca se va. Sí, lo he escuchado en otras ocasiones. Y yo te puedo decir que eso me ha pasado a mí, ¿no? ¿Por qué? Porque yo veo la pasión que tienen todas las personas que laboran ahí dentro de todas las áreas, desde la persona que limpia hasta la persona que maneja las ambulancias, médicos y enfermeros. Y yo te puedo decir que dentro de esto, pues yo cuando terminé la carrera de medicina de emergencia, la especialidad, me habla en ese tiempo, me habla a mí el doctor Jorge Astiazarán. Él estaba de director médico y me pidió que yo, terminando la carrera, me viniera como director encargado de la sala de urgencias. Y me dice, no, yo quiero que te vengas porque tú tienes la especialidad de medicina de emergencia y yo quiero que te hagas cargo. Entonces fue cuando ya empecé a trabajar, y en este caso de forma voluntaria. Siempre, toda mi vida, en Cruz Roja ha sido de forma voluntaria. ¿Y ahora eres el presidente del Consejo de Administración? Sí, y también de voluntario. Sí, claro. Sí. Es que fíjate que la gente luego no entiende esta parte, pues la gente que está colaborando con Cruz Roja, pues lo haces de corazón, ¿no? Lo haces porque quieres, porque crees que puedes aportar algo, y en este caso tu experiencia pues te da evidentemente pues mayor información como para decir esto es lo que se necesita hacer en Cruz Roja, ¿no? Te puedo decir que dentro ahora sí, digo, Cruz Roja es de muchas personas que han contribuido, muchos grupos. A mí me tocó ya esta parte. Tuve la fortuna que ya llevaba varios años de consejero antes de ser presidente y aprendí mucho de todos los presidentes anteriores. Y yo lo que empecé a hacer es, ahora sí, ya después de la escalera que ellos habían formado, pues yo nada más seguí subiendo, en este caso, los eslabones para poder lograr otra parte, otra fase. ¿Te habías visualizado como presidente del patronato o no? No. Nunca. ¿No lo habías pensado como una meta realmente? No, ya me habían digo, ahora sí tal vez vanidad, pero no sé qué decirte, pero una cosa que me pasó es, me habían pedido, me habían comentado que sí estaba interesado, ¿no? Y yo sí en ese momento creí que yo no estaba listo. Tenía a mis hijos adolescentes y les pedí que me esperaran un tiempo hasta que llegara ese momento. Entonces, te puedo decir, ya después de presidente del consejo, de repente te pega ese reto, ¿no? Y volteas y dices, bueno, ¿hacia dónde volteo y hacia dónde voy? Empezar, porque a ver, te quiero preguntar lo que yo creo que es una cuestión, bueno, hay varias cuestiones que habría que revisar el tema, pero en lo particular, ¿cuánto cuesta operar la Cruz Roja de Tijuana? Aproximadamente son $6 millones al año. $6 millones al año. Así es. Es un dineral, absolutamente. Definitivamente. Yo te puedo decir que yo lo veo que es como para mí, o sea, lo puedes visionar como si estás manejando una empresa. Claro. Yo en San Diego, el grupo como director, el grupo de médicos con el que yo estoy encargado, estamos hablando también de una empresa que son de $8 millones y yo tengo la responsabilidad de manejarla, tanto la parte médica profesional del personal, como también la parte administrativa, ¿no? Entonces, definitivamente es un reto. Te puedo decir una cosa que me pasó. Yo siempre decía que yo no quería ser como mi papá y yo no quería ser comerciante. Y ahora me doy cuenta que es lo que me está pasando. Que finalmente, bueno, de algo sirve. Es que fíjate que es una ventaja, evidentemente, tener papás que les gusta el tema del comercio, porque aprende uno o desarrolla otras habilidades, además de lo que has estudiado definitivamente, ¿no? Ahora, este dinero que la Cruz Roja necesita, $6 millones, ¿de dónde sale? Porque evidentemente de poner 10 pesos en un botecito, digo, con todo respeto para quien pueda nada más dar eso,
10 pesos pues no te alcanza para juntar $6 millones para que la Cruz Roja esté funcionando, ¿no? Tienes toda la razón. Te puedo comentar que lo que es, ahora sí, la etapa de colecta, más o menos es el 10% de todo la cantidad que se necesita para poderla trabajar durante todo el año. Y lo que pasa es que Cruz Roja Tijuana es especial o es única. Hay muy pocas ciudades que cuentan con un hospital, claro, un servicio de ambulancias. Que de hecho a veces resulta hasta contradictorio y medio polémico el tener el hospital, porque la gente piensa que como la ambulancia no te costó, tampoco te va a costar el hospital, y el hospital pues es un servicio adicional, en este caso Cruz Roja Tijuana, ¿no? Que no pasa en otros lados, ¿no? Sí, y lo que pasa es que dentro de Cruz Roja Tijuana es hospital, ambulancias, y tenemos una área de capacitación también. Entonces son tres áreas. Lo que nosotros recibimos generosamente de toda la comunidad de Tijuana y que porque creen en lo que estamos haciendo. Nada más te quisiera comentar que el presupuesto para manejar las ambulancias en la ciudad, con lo que se agarra de la colecta, solamente básicamente solucionas el 80%. Entonces el 20% lo tienes que buscar de otra forma. Otro lado. Así es. Sí, efectivamente, porque luego la gente dice, es que en las placas te cobran, ¿no? Es que en tal, pues es que apenas, porque ojalá no lo necesitemos nunca, ¿verdad? Pero creo que es un servicio maravilloso. ¿Qué te hace falta ser doctor desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista ahora de Cruz Roja, para ti como persona? Digo, sé que el funcionamiento de la institución, tu trabajo es muy interesante, pero a ti como persona, ¿qué te hace falta hacer? Creo que es una ahora sí una pregunta muy difícil. Yo te puedo decir que va a llegar mi momento donde yo voy a dejar de laborar como presidente o fungir como presidente en Cruz Roja. A veces yo te puedo decir, creo que ya es momento, porque a veces ciertas cosas tan dinámicas que definitivamente te causa estrés, ¿no? Y yo estoy encargado de Cruz Roja y aparte también director de otra institución, ¿no? Entonces, definitivamente. Pero lo que te pudiera decir es, si me preguntas qué voy a hacer después de que deje Cruz Roja, no sé. No sabes. Porque te va a quedar mucho tiempo. Yo creo que, te digo que no sé, porque a veces yo creo que como seres humanos a veces seguimos buscando más. Claro. Y a veces te puedo decir que a veces yo digo, no, es que ya quiero descansar. No. Pero no creo. No, aparte estás muy joven todavía para ponerte a descansar. Te felicito, creo que la gente que está involucrada en las cosas que tú haces en la medicina, creo que es una profesión muy, muy noble, pero además estar involucrado en el servicio a la comunidad como lo has estado haciendo, el hecho de que encabeces la institución y que tengas tanto tiempo ligado, y como bien también, la frase que comentaste hace rato de que se lleven la sangre, me la platicó el doctor Cesarán en algún momento, que por esto se me ha escapado de venir aquí al programa, pero bueno. Sí. Ya terminamos, doctor. Muchísimas gracias por haber estado hoy con Pepe Avelar. No se les olvide donar a Cruz Roja, créanme que el dinero que llegue a Cruz Roja siempre será bienvenido, por supuesto, y siempre hay donde aplicarlo, por supuesto, ¿no? Así que como empresas y como personas, pues sigamos apoyándolos. Gracias, doctor, por tu labor en este tema, y por supuesto, sigan en sus redes sociales al doctor Andrés Smith. Muchísimas gracias.